Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Hoy estamos aquí en un nuevo video que tiene como objetivo ampliar una información que me solicitó un seguidor al respecto de la correlación entre las medidas antropométricas y algunas dimensiones de los puestos de trabajo. Como ustedes vieron, hicimos un ejercicio muy corto con esa correlación para la selección o adecuación de sillas de trabajo. Pero la seguidora me pregunta acerca de esa misma correlación, pero para lo relativo a superficies de trabajo. Entonces voy a ampliar un poco esta correlación con dimensiones de mesas de trabajo y de videoterminales, de pantallas. Voy a proceder así a compartir mi pantalla para que podamos apoyarnos con un material sencillo audiovisual. Tenemos entonces en la siguiente diapositiva unas dimensiones básicas, que ya hemos conversado, su importancia o cómo las podemos tomar, ¿cierto? Pero entonces vamos a ampliar con relación a las que son relevantes para seleccionar, por ejemplo, las alturas de las mesas y en este caso de las pantallas. Estas dimensiones son muy similares tanto para actividades en posición sedente como en actividades en posición de pie. Así entonces vamos a tener en cuenta las siguientes. La primera sería la altura de codo estando sentado, que la voy a dibujar en este momento en color rojo. Va desde la superficie desde donde está sentada la persona hasta la altura de codo. Esa sería una dimensión relevante. Otra dimensión relevante para seleccionar el tema de las alturas sería la altura desde la superficie de trabajo hasta la altura de los ojos, que se correlaciona directamente con la altura de las pantallas de visualización. La tercera dimensión que tiene relevancia al respecto de alturas sería la altura del muslo estando sentado, que sería la dimensión entre la superficie donde está sentada la persona hasta la parte más sobresaliente del muslo, que está aquí representada con el número 13. Voy a dibujarle las líneas horizontales para que nos quede un poco más claro entender esta correlación. Entonces, la altura del codo, estando sentado, va a tener relación directa no solamente con la altura del reposabrazos en el caso de la silla, sino también con la altura de manipulación y por tanto con la altura del plano de trabajo. En este caso, estando sentado, pero sería también muy similar estando de pie. La altura del muslo, que la vimos como la dimensión 13, es desde la superficie de trabajo, desde la superficie donde está sentada la persona hasta la parte más sobresaliente del muslo, que tiene gran correlación con el espacio que se debe dejar debajo de la mesa para que las piernas puedan ingresar libremente sin estrellarse con la superficie. A esa altura del muslo se le debe dejar un espacio que se denomina holgura, es decir, este espacio vacío que ven aquí que lo estoy tratando de dibujar en azulito, este espacio, eso se denomina la holgura, que son los centímetros que debería haber de espacio para que las personas puedan entrar libremente hasta el escritorio. De la correlación entre la dimensión de la altura de codo, que está muy relacionada con la altura de la mesa, y la altura del muslo, que estaría relacionado con el espacio que se necesita en altura debajo del escritorio,
Podríamos entonces también tener en cuenta cuál sería el espesor máximo de la superficie, porque si colocamos una superficie de trabajo con un espesor, como lo estoy dibujando, muy amplio, pues las piernas no alcanzarían a ingresar, la rodilla se estrellaría con esa superficie o el muslo se estrellaría con esa superficie, sería muy incómodo. Por tanto, el grosor de la superficie debe permitir que las piernas ingresen libremente debajo de la mesa. Ahora, otro elemento que hay que tener en cuenta es que las piernas se deben poder mover libremente debajo de la mesa. Es decir, que si yo le pongo un reposapiés para poder alternar posturas o que si la persona requiere estirar la pierna o cruzarla o moverla de una dimensión a otra, las piernas deberían poderse mover libremente. Por tanto, ese espacio debajo de la mesa se podría correlacionar con una longitud que suele denominarse la distancia entre el sacro, que es la parte más sobresaliente de la cadera, la parte posterior, hasta el talón, esta que acabo de dibujar, esa flecha que acabo de dibujar. Esa longitud se correlacionaría directamente con la dimensión entre la profundidad de la silla, ¿sí? La profundidad hasta donde llega la cadera de la persona, que sería correlacionada con la profundidad de la silla, y el espacio que se requiere para poder mover libremente las piernas por debajo del escritorio. Por último, en cuanto a alturas, les decía que habría que tener en cuenta también la altura de los ojos estando sentado, porque esa altura, que es esta número 7, esa altura de los ojos estando sentado, se debe correlacionar directamente con el borde superior de la visualización de datos. No necesariamente es el borde superior de la pantalla, sino desde donde inicia la persona a visualizar información. Esa sería la correlación directa. Muy bien, ¿de qué ancho podría ser el escritorio? Pues dependerá también con qué herramientas va a trabajar y el volumen o las dimensiones de esas herramientas. Pero podríamos decir que una medida que se podría correlacionar antropométricamente sería la envergadura. La envergadura es la dimensión que hay entre un brazo y el otro completamente extendidos, porque básicamente no podríamos alcanzar a dimensiones más allá de las diagonales de nuestros brazos. Por tanto, pues lo que se ubique más allá, digamos que es espacio muerto. Si hacemos esta misma correlación en trabajos o en actividades que se realicen en postura de pie, vamos a encontrar algo muy similar, sino que las superficies, desde donde se toma la dimensión, es exactamente desde el piso. Entonces, de nuevo, la altura de codo, desde el piso hasta el codo, que en este caso está denominada como la dimensión número 6, ¿sí? La 6, desde el piso hasta el codo, se correlaciona directamente con la altura de la mesa de trabajo. Y la altura de los ojos, que en este caso está pintada como la 4, perdón, desde el piso hasta los ojos, se correlaciona de nuevo directamente con la altura de visualización de la pantalla. ¿Sí? Y esta de codo con la altura de manipulación. Aquí ya no necesitamos tanto espacio para las piernas, pero sí necesitamos espacio para los pies, que los pies no se estrellen con nada, ¿cierto?
Por tanto, la dimensión, digamos, desde el talón hasta hasta la punta del pie, esta dimensión, podría ser de relevancia para saber hasta dónde debe dar el borde de la superficie o el pie de la superficie. Porque si esto fuera un cajón sólido, ¿sí? Si esto fuera un cajón sólido, digamos de esta dimensión, pues probablemente el trabajador no podría ubicarse de manera correcta porque los pies se estrellarían con la superficie. Entonces habría que contemplar también esa dimensión. ¿Qué otro elemento es importante a considerar aquí al respecto de estas dimensiones? Y es que es de gran importancia saber qué tarea realiza el trabajador, tanto en posición sedente como en posición de pie, porque depende de lo que haga, podrá variar la altura, especialmente de la superficie de trabajo. Esto aplica igual para trabajo sentado o de pie. Por ejemplo, si el trabajador lo que realiza son tareas de precisión, entonces no sería adecuado o tan adecuado pensar en superficies exactamente a la altura de los codos o a la altura de codos, sino que podría ser mejor un poco más arriba. ¿Cuánto más arriba? Unos 5 centímetros más cerca de los ojos. ¿Sí? Si esta es la altura de codo, esta es la altura de codo, la voy a pasar aquí horizontal en todos los casos. Probablemente las tareas de precisión van a requerir una superficie más alta. ¿Sí? ¿Cuánto más alta? Podrían ser hasta 5 centímetros más alta. Si la tarea, al contrario, es de fuerza, entre más fuerza manual yo requiera, necesito empujar, necesito amasar, entonces la superficie de trabajo debería estar más baja. ¿Cuánto más baja? Entre 8 a 20 centímetros, incluso más abajo, para tener ganancia biomecánica de los miembros superiores, para que los miembros superiores puedan hacer mejor el empuje, la fuerza, los agarres. ¿Sí? Esta posición de los codos da ventaja a la fuerza muscular. Por tanto, si las tareas son, en este caso, de fuerza o trabajo pesado, no sería la altura de codos, sino sería más abajo. Ahora, para trabajo liviano, debemos contemplar no solo la altura de codo, sino lo que vayamos a manipular. Si es una máquina a manipular, pues entonces voy a dibujar que la máquina, digamos, tenga estas dimensiones. Si estas son las dimensiones de la máquina, yo tengo que calcular que la mesa de trabajo sea pues tan baja como se requiera para que el lugar de manipulación del trabajador se mantenga a la altura de codos y no por allá arriba, porque si yo tengo una máquina muy alta, los brazos van a quedar muy elevados en la manipulación. El trabajo liviano se podría contemplar entre la altura de codos y más o menos 5 a 10 centímetros. Pasa exactamente lo mismo en los puestos de trabajo sentados. Por último, última recomendación. ¿Qué es lo realmente importante o qué es el esperable de la adecuación de todos estos puestos de trabajo? Que no sean puestos de trabajo rígidos o fijos, sino que tengan la posibilidad de ajustarse o adecuarse en alturas acorde la tarea, acorde la necesidad, acorde las dimensiones del trabajador. Que si el trabajador
es más bajo, yo lo pueda descender o lo pueda elevar, incluso que yo pueda trabajar alternando desde estar sentado hasta estar de pie. Y esos ajustes de altura del plano de trabajo o del asiento deberían también ser así de flexibles para las alturas de visualización de pantallas, que suba de acuerdo a la necesidad de mi proceso y a la necesidad de mi trabajador. En pantalla vemos también la posibilidad de angular la pantalla para regular la cantidad de luz o mejorar la visualización. Eso es bien importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo realmente ergonómico? Poder tener la mayor cantidad de posibilidades de ajuste de esas dimensiones que se puedan adecuar a las necesidades de los trabajadores y a las necesidades del proceso. Eso era lo que tenía para contarles. Espero que haya sido de su agrado y además que haya permitido dar cierta claridad a estas otras dimensiones. Les deseo un lindo día y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde.